Niña de encabritado corazón, se establece un paralelismo entre la idea de niña y la de patria por los rasgos arquetípicos con que son tratados ambos conceptos. La noción de patria se construye no tanto partiendo de lo dado, sino explorando el potencial modelador del poeta a través de la palabra. El acento puesto en lo nuevo implica cierta responsabilidad que recae en los herreros musicales que inventan la ciudad, así como el niño alfarero que tiene el poder de dar y quitar vida en sus manos a un pájaro, en el otro poema incluido que se llama Del niño y un pájaro. Por otro lado, analizar la sintaxis de la revista pone en evidencia la coherencia entre la extensa nota de Reyes que abre el número, referida a las metáforas, a la que define a través de una larga lista de ejemplos y cuyo proceso de gestación es homologable, como ya comenté, al de las imágenes ultraístas. Aunque la mirada de Reyes se centre más en la significante que en el significado, adelantando lo que serán las indagaciones cristevianas sobre el lenguaje poético. La misma línea, si se quiere, se continúa en el género narrativo a partir de la inclusión del prólogo a la novela de la Terna de Macedonio Fernández, que sigue a los poemas de Marechal, que lleva al extremo además el tono lúdico que insinuaba Reyes en su ensayo. La disrupción con esta sintaxis que viene armoniosa hasta ahora en la revista está dada precisamente por los textos de Bernardes, que marcan otra orientación. Comienzo por su filografía, homenaje en prosa poética autorreferencial a Filografía Universal de todo el mundo de los diálogos del poeta medieval portugués León Hebreo. Esta pieza resulta interesante en dos sentidos opuestos. Por un lado, inscribe una afiliación con otros textos de ensoñación urbana, podríamos decir, como Fervor de Buenos Aires y lo que luego será la excursión a Saavedra de Gran Buenos Aires, en donde la ciudad aparece filtrada por una atmósfera onírica. Hay un tono autobiográfico en este texto, comienza así, recordando cómo, digamos, este escritor, el mismo, se inspiró en sus lecturas para la escritura. Y termina cerrando con esta reivindicación de la figura de León Hebreo. Pero hablo de sentido opuesto porque, así como se advierte la impronta vanguardista, el rescate de la tradición medieval e hispanista es una marca de este poeta que se hace evidente en la política editorial, que se hará aún más evidente todavía sobre el final del volumen en la sección miscelánea que dan en llamar Correo Literario, y en el que refieren las novedades del campo literario en distintos formatos. Desde la visita de Keyserlingk hasta una carta de Menéndez y Pelayo a Octavio Bunge, que entre paréntesis dice, por favor no reveles esta carta, y la carta se publica en la que las notas de Bernardes, o sea, encima la anota Bernardes, marcando todos los errores de Menéndez y Pelayo, superan en extensión a las líneas del erudito español, es decir, las notas realmente ocupan más extensión que la carta, pasando por poemas de Amado Nervo y Mariano Bruhl, que se ve realizado este deseo de Marechal de conformar un espacio discursivo. Se nota esto de esta idea del círculo cerrado y de difícil acceso que ponía de manifiesto Marechal. La inclusión de estos dos poetas, Nervo y Bruhl, son claras sugerencias de Reyes, porque son dos poetas que están, aparte, en su primer texto largo, el de las gitanjáforas, mientras que se incluye una breve reflexión de la metáfora de Macedonio, un comentario sobre la pintura de Elena Cid de Marechal, una exhaustiva reseña de Góngora en América, un epitafio del hispanista Feuillé del Bosque. Pero para mostrar de manera más evidente cómo el peso del hispanismo es una burbuja que crece en el espacio de esta revista, voy a detenerme en el comentario de Eugenio Dors, Genius, sobre Martín Fierro. Fiel al estilo de los cuadernos de Colón, Dors se esmera en traducir los secretos de la sextilla hernandiana al lenguaje de sus lectores. Y perdón que lea la cita exhaustivamente, pero quiero mostrar ese procedimiento precisamente de la mirada de Eugenio Dors. Dice, ¿cuán lejos nos encontramos de la octava real? ¿Cuán distantes de su altisonancia lenta y pomposa? Al rendir tanta lejanía no podemos menos de recordar otra invención de la raza, otra creación métrica española absolutamente paralela a la de Hernández, la redondilla, digo.
El pequeño cuadro en versos octosílabos, forma predilecta de la dramática española, una dramática también seca, esencialmente activa, sin nobleza de paisaje. La estrofa del Martín Fierro es la octava real, es a la octava real lo que la redondilla al alejandrino. No podía menos que leer. Es tremendo. La inclusión de la mirada de un crítico español, aparte del texto en sí mismo, incluir esta mirada crítica, no de cualquier español, constituye un gesto filohispanista que luego de la polémica por el Meridiano Intelectual de América en el número 42 de Martín Fierro de 1927, no puede leerse menos que como una fuerte señal dentro del campo, especialmente si tomamos en consideración la previa disputa de Bernardes con Evar Méndez a través del intercambio epistolar publicado en el último número de Martín Fierro. Acá todo lo que pasaba se publicaba en la revista, así que está todo ahí. En su carta, Bernardes sentencia enérgico contra los meridianos por considerarlos una idea renacentista. El Renacimiento, dice Bernardes, comenzó desfigurando la vida y terminó desdibujando la cruz, armazón de la vida, ¿no? Dice y al respecto hay una cita acá de un trabajo de Laura Cabezas en donde ella marca precisamente que va a ser el catolicismo lo que marque ahí como un nuevo matiz dentro de la vanguardia. Habla de un vanguardismo católico para atender, digamos, concretamente al gesto de Bernardes, ¿no? Creo que este inesperado sincretismo entre catolicismo y vanguardia es el que genera el desconcierto, la frustración de algunos críticos luego de la publicación del libro, que luego de su publicación en las reseñas la tildaron de conservadora en relación con el horizonte de expectativas que generaban nombres ligados a la vanguardia como el de los jóvenes poetas, ¿no? O sea, no podemos ignorar que esas firmas ya tenían un lugar dentro del campo y que generaron ciertas expectativas que indudablemente se vieron defraudadas. Esto me remite al clásico trabajo de Sarlo, Vanguardia y Criollismo, la aventura de Martín Fierro, en el que indaga precisamente la noción de ruptura y propone hablar de moderatismo para el movimiento Martín Fierro en comparación con sus pares europeos. Rescata principalmente Sarlo su voluntad renovadora, pone precisamente el ejemplo de la intervención de Marechal, más que la realización de una orientación estética clara. No muy distinto es lo que ocurre con Libra, por lo cual puede reafirmarse la idea, a pesar de esto, de una continuidad entre las revistas en este sentido, en esta operación crítica, no obviamente las expectativas que se vieron en las reseñas del momento. En la misma sección de Correo Literario también resulta significativa la inclusión de un juicio sintético sobre Don Segundo Sombra de Francisco Romero, precisamente, en donde el historiador apela al texto para hablar del Weltanschauung. Y nótese el dato interesante de que dentro de la historiografía se invoca una fuente literaria muy reciente para introducir el estudio de las cosmovisiones o visiones del mundo. Lo cierto es que la novela de Guiraldes es significativa para Marechal cada vez que se trata de definir lo nacional, como en el ensayo ya citado o en el posterior, la poesía lírica, lo autóctono y lo foráneo, en su contenido esencial, en donde nacionalismo y cosmopolitismo abogan por un equilibrio armónico. Las dos siguientes reseñas, para cerrar el contenido de la revista, sobre Proust en América y Góngora en América, pueden leerse en el mismo sentido. Es en estos gestos en donde se define lo nacional en la revista. Y en síntesis, no hay manifiesto, pero la política editorial de la revista se advierte en el tipo y tono de las notas incluidas, las novedades referidas, los libros comentados y sobre todo desde el ángulo desde el que sus escrituras son presentadas. Bueno, muchas gracias. Abrimos unos brevísimos momentos para plantear alguna pregunta. Yo tenía una pregunta para Sofía. Me aclaraste bastante sobre la realidad, así que agradezco tus ponencias. Pero vinculándolo con lo que pasó en el panel anterior a análisis de Buenos Aires, mi pregunta es si la discusión es con Borges, es con Sur por el predominio de Borges, que es acá, digo, en todas las ponencias la figurita difícil pareciera, o si es con Victoria y Sur, y no necesariamente con Borges,
lo digo porque justo en la mesa anterior, con los Anales de Buenos Aires, Borges está también haciendo un movimiento de separación opuesta o interna, digo, no sé qué nombre ponerle, con respecto a Sur. Y entonces si lo de Mallea, con respecto a Sur, ¿es con Borges o si es otro tipo de interna? Porque a mí me interesa, Mallea es una figura difícil, digo, es central, tan importante y al mismo tiempo muy difícil, por eso me gustó, y me abrió esta pregunta. Sí, para mí también es una pregunta, Okay. porque en realidad yo no trabajo puntualmente Sur, leí, me metí en ese tema justamente por esto, para pensar un poco qué está detrás de la creación de realidad. Si lo que se le ocurre a Mallea para crear realidad es un poco encontrar otro lugar para legitimarse en el campo porque estaba perdiendo popularidad en Sur, y lo que he leído, bueno, la tesis de Judith Podlune, por ejemplo, que estudia esto, y lo que el artículo que cité es de Raquel Machucci, está en un libro que se llama 10 ensayos sobre realidad, es que bueno, que cada vez publica menos en Sur, y que en ese contexto es que hace esta propuesta, y está también esta cuestión de que es él el que insiste en que se publique literatura en realidad. Entonces, bueno, es una pregunta que tengo que seguir indagando, pero que hay algo ahí, ¿no? Porque digo, ¿por qué Mallea quiere que se publique literatura cuando en realidad no es una revista literaria, es una revista cultural? Tiene un gran contenido de crítica literaria, pero nunca la idea había sido que se publicaran textos literarios, y es él el que insiste, y por eso se publican esos dos. Después en realidad se termina, por eso no se sabe qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera seguido ganando terreno la literatura en realidad o no, pero bueno, quizás tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay un tipo de literatura que está ganando lugar en Sur, pero bueno, no te lo voy a decir. No, a vos. No sé si es la de Borges, que ahí es Victoria. Bueno, sí, es esa otra literatura, sí, puede ser. Puede ser. Que Victoria le gusta la literatura que sí. no hay que elegir, digamos, que sí. se equivoca Victoria a la hora de elegir qué literatura. Pues sí, puede ser. Pero no lo sé tampoco, lo mío también es pura pregunta. Claro, bueno, por eso, sí, a mí me queda un poco indagar eso y ver si, porque al principio parece Victoria más alineada a Mallea, pero después... Tengo una propuesta que es los técnicos y las técnicas se tienen que ir, cortemos, y si alguien tiene una pregunta mientras seguimos, fuera del aire. Dale. Ah. Ah. Ah, no, porque me dijeron, yo digo, no quiero ser responsable de que a ustedes se queden fuera de hora, pero bueno, nada, esto no es ajeno, porque nosotros arrancamos tarde el coloquio, ya lo sabemos. Así que nada. Arrancamos temprano la primera vez. Total. Por eso no, pensé que ellos se tenían que ir, así que seguimos a cargo. Bueno, de todas maneras, me parece que, pues, yo quería hacer algo muy chiquitito, que es una pavada y de pura ignorancia, pero esta mesa que estuvo atravesada por la cuestión de las sociabilidades, bueno, me parece un concepto también muy esclarecedor cómo lo usaste. Gracias, perdón. Y por los imaginarios. No, lo citaste, pero si vos sí lo usaste, y te agradezco la forma en que lo pusiste en juego. Me hacía pensar en el trabajo con las revistas, qué de una biografía es imprescindible reconstruir para poder estudiar una revista, y qué hace las revistas con las biografías, particularmente culturales, pero también con las biografías imaginarias. Por ejemplo, la que circula del poema a la novela semanal de Quesada, y en realidad lo decía por puro interés porque justo acabo de dar una clase sobre Carriego y apareció una imagen en Caras y Caretas de la costurerita, porque su poema se publicó en 1911 en la revista, y la imagen construye una biografía que está suspendida en un momento distinto, que es el momento en que la costurerita es costurerita, está en una casa burguesa, sentada frente a la máquina, frente a la Singer, con un vestido blanco que la tapa hasta acá y que se prolonga en la mesa. Es decir, uno podría decir que es el momento en que la costurerita ejerce mejor su trabajo, porque sabe que lo que se había rasgado está completamente bien cosido en esa imagen, y apenas asoma en un rosado que aparece en una lámpara al lado. Y entonces pensaba en cómo una revista masiva y popular
intenta un imaginario distinto, que es el de salvar ese momento, no por el amor romántico, no por el suicidio, no por el honor, sino por el eufemismo puesto en colores. Nada, ¿qué hacen las revistas con las biografías también? Que me parece que las astillan y las convierten en prismas. Una pavada. Muchas gracias. No, mañana nosotros seguimos con el simposio de revistas a las 8 de la mañana y luego en turno vespertino a las 5 de la tarde. De modo que les invitamos a acompañarnos desde el lugar en el que estén, en una posición cómoda, por YouTube, haciendo comentarios, o aquí, donde los recibiremos con toda alegría y felicidad. Gracias a las tres ponentes. Ir a la costurerita, ¿sabes qué? En las máquinas Recording stop.
Recording in progress.